Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. La bravura siempre es respetada, incluso en un enemigo. ¡Sigue! ¡Ale! Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El Gran Hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punta de mira para todo. ¡Sigue ahora que puedes! Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Ya tenemos el nuevo programa de esta semana, donde platiqué con Alice Kellen. Para los que no conocen a Alice Kellen, que ha vivido abajo de una piedra, les cuento que ella es valenciana, nació en 1989, es una escritora, por supuesto, española, de literatura romántica juvenil y adulta. Comenzó su carrera como escritora en el 2013 con Llévame a cualquier lugar y ha seguido publicando hasta la actualidad. Ya cuenta con más de 15 libros en el mercado. Bueno, lo digo que mientras estamos hablando ya debe estar terminando el 16, el 16º. Entonces, pues sin más, les doy la bienvenida a este programa. Vamos a contar con la participación de Mariana Aguilar con la sección de Horrores de Redactores y nuestro equipo guionista hizo musicales. La literatura rusa en la música. También les traemos otra entrevista, Mercedes Alvarado, poeta mexicana. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que la llevó a comenzar a escribir poesía, su amor por la lectura y su más reciente obra. También por la reciente muerte de Goran Petrovich, Aura García Junco nos regala unas palabras homenajeando su trabajo y su vida. Y espero sea de su agrado, comenzamos. Desde el Librero presenta Horrores de Redactores. Queridos lectores, bienvenidos a esta sección en la que analizamos algunas reglas gramaticales y otros aspectos de la lengua española. El día de hoy nos vamos a ir hasta las raíces de nuestro idioma, es decir, el latín. Algunas expresiones que utilizamos cotidianamente terminan asentándose en el uso y se les llama locuciones. Las locuciones latinas son muy usuales en nuestra lengua, pues el latín tiene la capacidad de ser sintético y por eso utilizamos algunas expresiones como modus vivendi o per se. Hoy vamos a platicar acerca de algunas de las más usuales y además de cómo deben escribirse estas locuciones latinas. Por tratarse de extranjerismos, se escriben en cursiva y bueno, en las ocasiones en las que no tenemos acceso a las letras cursivas, como en la escritura en redes sociales, las usaremos entre comillas. Además, las locuciones latinas debemos usarlas sin acentuación gráfica, es decir, sin tildes. Pero platiquemos de algunas de las más comunes. Cuando queremos ofrecer un panorama del tema del que vamos a hablar, decimos que daremos una explicación grosso modo, y esto significa a grandes rasgos. Atención. La forma correcta es grosso modo, no a grosso modo. ¿Y qué tal cuando queremos expresar que una acción se hace inmediatamente, en el acto? En este caso utilizamos la locución latina ipso facto. Por ejemplo, llamó a la policía ipso facto. Uno de los errores más comunes en esta locución es decir o escribir de ipso facto. Entonces,
no hay que agregar nunca la preposición de, que es propia del español. Ahora vamos a hablar de dos expresiones parecidas, modus operandi y modus vivendi. La primera, modus operandi, significa literalmente el modo de obrar y la utilizamos cuando hablamos del procedimiento que una persona sigue para realizar una acción. Por ejemplo, los estafadores tenían el modus operandi de envolver con el discurso a sus víctimas. En cambio, modus vivendi significa modo de vivir y lo utilizamos para hablar de aquella acción o labor a través de la cual las personas logran su sustento. Por ejemplo, su modus vivendi es la carpintería. Otra locución latina súper conocida es vox populi, que significa voz pública o voz del pueblo, y la utilizamos cuando queremos denotar que algo es sumamente conocido por todas las personas. Atención, no debemos decir vox populi, sino vox populi. Finalmente, un error súper común en el uso de las locuciones latinas está en cambiar la preposición latina in por en, es decir, trasladarla al español. De esta forma, debemos escribir in situ y no en situ para hablar de cuando algo se ubica en un lugar específico. Y también debemos decir in crescendo y no en crescendo cuando hablemos del aumento progresivo de algo, es decir, cuando la intensidad va creciendo. Esto se usa especialmente en cuestiones del sonido. Por ejemplo, una voz in crescendo. Las locuciones latinas son una herramienta increíble para expresarnos de una manera culta o para diversificar el estilo de nuestros textos. Pero, por supuesto, no hay que abusar de ellas y siempre hay que corroborar que las estemos escribiendo de la manera correcta. Esto fue Horrores de Redactores y les envío un gran abrazo. Y ahora, la entrevista con Alice Kellen. Pues quisiéramos empezar por la teoría de los archipiélagos. Vale. Nos conmueve mucho la historia de la experiencia de un adulto mayor. Empezando por eso, no son personajes muy comunes o que son un poco descartados de repente en la literatura. ¿Cómo empezó esto para ti? ¿Cómo nació tu protagonista? Sí, la verdad es que primero me imaginé al personaje con 70 y pico años. En realidad estaba en el pueblo pasando unas vacaciones y vi a un señor mayor, ¿no?, sentado en un banquito, y siempre cuando veo a la gente mayor, ¿no?, me pregunto qué habrá sido de sus vidas, ¿no?, y cómo se ven tus recuerdos, ¿no?, tus memorias cuando ya estás en ese momento, ¿no?, cuando ya ha pasado todo, porque creo que la perspectiva es muy diferente. Y entonces me pregunté, pues bueno, sobre un personaje, ¿no?, que tuviese esa edad y que de pronto recordase, ¿no?, un amor que hubiese vivido durante un verano. Y a partir de ahí ya fui hacia atrás y empecé a reconstruir la historia. Pero sí me gustó mucho hacer un personaje como Martín, en el sentido de que es un personaje que de entrada, pues él mismo dice, ¿no?, que es un poco anodino, que es un poco gris. Yo creo que el mundo está lleno de personajes, o sea, de personas como él, que la mayoría somos personas súper corrientes, súper normales, ¿no? No somos como los grandes protagonistas épicos, ¿no?, a veces de las historias. Y creo que también es bonito, ¿no?, que tuviese como su historia y su hueco. Y crees también por eso que conectó con tantos lectores, ¿no? Porque justo nos hace voltear a ver estamos viviendo nuestra propia historia, pero no tiene que ser un drama. Y las cosas que le pasan son cosas cotidianas, ¿no? Cualquiera podemos tener, pues no sé, nuestra vida, de pronto te vas un verano, conoces a alguien con quien conectas, son cosas muy normales, no es algo grandilocuente ni nada del otro mundo, ¿no? Pero yo creo que al final es las cosas que nos remueven porque nos vemos reflejados un poco como pequeños espejos, ¿no? Y si no te ves reflejado porque no te ha pasado, ¿no?, que también es probable, puedes empatizar, ¿no? Que yo creo que es la magia de los libros, es que puedas vivir muchas vidas y que tengas la capacidad de empatizar y de ponerte en otras pieles y de comprenderlas, ¿no? Incluso cuando a veces no estás de acuerdo con algo, ¿no?, que puedas aún así entenderlo. Claro. Sí, no queremos revelar demasiado de la historia, pero Martín tiene un secreto que lo hace volver a Valencia. ¿Nos podrías contar un poquito de esta historia de amor prohibido para aquella época?
Sí, es una historia de amor a dos tiempos. Digamos que el Martín actual tiene en torno a 70 años y vuelve a un pueblecito donde él pasó un verano cuando era joven, cuando tenía 34 años, que se fue a escribir una enciclopedia, un encargo de trabajo que tenía, entonces se fue a ese pueblo y en ese pueblo conoció al otro personaje, a Isaac. Y bueno, y durante un verano compartieron muchas cosas y vamos desgranando, vamos conociendo poco a poco qué fue lo que pasó entonces, qué es lo que va a pasar ahora, y un poco habla de, bueno, de las decisiones que tomamos, de los vínculos, de la vida, de, bueno, pues todas estas cosas que a veces se escapan de control, ¿no? Y que digamos que no somos capaces de sostener las riendas. Cuando tú tengas esa edad, ¿qué piensas que sería como lo mejor y lo peor que pudo haber pasado? Como en una remontada de tus recuerdos. Ostras, creo que es de las preguntas más complicadas y originales que me han hecho hasta ahora. No lo sé, pero da vértigo pensarlo, ¿no? Yo, sobre todo, a veces te da miedo. ¿Sabes lo que te da miedo? Hay una película que me gusta mucho que se llama Cinco Lobitos. Salió este año pasado en España y había una frase que decía: a veces una es feliz y no lo sabe. Y da miedo a veces llegar a una edad, ¿no? Y pensar en ese momento que en este momento o hace tanto, ¿no? Lo que tenías y a lo mejor no eras capaz de valorar porque las prisas, porque la vida, porque el trabajo, porque todo lo que llevamos a cuestas en el día a día, ¿no? Yo le tengo pavor a eso, a llegar a ese momento y decir, a lo mejor no saboreaste, ¿no? De la manera que debías hacerlo, ¿no? Cada instante. Sí, puede ser como el peor arrepentimiento. Quizá, sí, probablemente. En teoría de los archipiélagos distingues dos tipos de felicidad: la ordinaria, de los pequeños momentos, y una euforia inmensa de plenitud. Si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál te quedarías? ¿O una mezcla de los dos? Es muy complicado, claro, una mezcla de los dos. El problema es que si existiese sería ideal, pero yo creo que es complicado. De entrada, esta felicidad de la euforia obviamente nos tienta a todos porque es una cosa que aparece, ¿no? Y es como un fuego que no puedes apagar. Pero es cierto que conforme yo he ido creciendo, me he vuelto más cómoda, me voy un poco más al otro lado, a la ordinaria, un poco a la serenidad, a la calma, ¿no? Más que a la alegría y a la euforia, ¿no? Porque buscas un poco tener como tranquilidad en tu vida. Sí que sientes que te pierdes esa otra parte, pero bueno, esto es lo malo, ¿no? Lo que hablábamos de cómo verás la vida dentro de muchos años. Lo malo es que con cada decisión que tomes estás abandonando otra. Esa es la parte mala y que no es un simulacro, que no tenemos otra vida para probar por el otro lado. Exacto, pero tal vez perdura más la calma. Sí, probablemente perdure más la calma. Este año también publicaste Donde todo brilla. Sí. En él conocemos a dos personajes que nacen con pocos minutos de diferencia y se conocen de toda la vida. Al principio parece que están destinados a estar juntos. ¿Por qué te interesó explorar a estos dos personajes desde su nacimiento y, bueno, lo que ocurre después? Bueno, me parecía un poco simbólico porque en cierto modo llegan a la vez, pero luego sus vidas, ¿no? Como sus caminos al principio están muy juntos durante la infancia, casi a la par, y luego conforme van creciendo se van bifurcando, se van separando, se van distanciando, a veces se cruzan, a veces se... Bueno, no es un poco esto que pasa, ¿no? En ocasiones incluso con los propios amigos, ¿no? De la infancia. Y me gustó que cada uno me permitía explorar cosas diferentes, pero siempre había como un punto de unión, ¿no? Un cruce, ¿no? En el que volvían a estar. Entonces fue divertido, digamos, cogerlos desde el principio y darles la mano y hasta el final. Y ellos también, Nicky y River, no saben justo eso, qué esperan. También a los lectores nos sorprende mucho el rumbo que toman cada uno. ¿Por qué decidiste que sus caminos fueran inusuales? Y lo que es que no quiero decir, es que si digo algo voy a revelar, entonces me Ya. Bueno, yo creo que al final la gracia un poco de esta historia es que cada uno, ¿no? Cuando los ves de niños, cada uno tiene una personalidad muy marcada, como que tenía muy claro hacia dónde quería que fuese su vida, y luego lo que pasa es
precisamente la vida. Entonces, digamos que todo lo que tenían planeado salta por los aires, que es lo que suele ocurrir, porque, bueno, está bien, ¿no?, que tengamos metas y que tengamos objetivos, pero yo creo que a todos nos pasa que luego se suceden cosas que no podemos controlar porque todo es muy aleatorio. Y entonces, ¿de qué manera gestiona cada uno lo que les ocurre y cómo encuentran, cómo a pesar de todo consiguen encontrar su lugar en el mundo, que yo creo que es un poco lo que todos intentamos, ¿no? Como nuestro pequeño nidito en el que poder ser y poder estar, ¿no? Y parece fácil, pero realmente es un reto, ¿no? Yo creo llegar ahí. Exactamente. Y en esta novela vemos un trabajo coral bastante interesante. Podemos ver las vidas de bastantes personajes. ¿Qué fue un reto para ti meterte en Sí. tantas personalidades de alguna forma? Sí, yo creo que el reto de la novela es precisamente ese, ¿no? Que al final son mucho, o sea, cronológicamente es una novela en la que pasan muchos años, que hay muchos puntos de vista, hay muchos personajes que todos tenían un poco que ir a la par, ¿no? Y no dejarme a ninguno por el camino, ¿no? Y que fuesen evolucionando juntos, que fuesen un poco un abrazo de la historia principal, pero que tampoco la opacasen. Entonces, bueno, mantener el equilibrio en esta historia yo creo que ha sido lo más complicado. ¿Y tú necesitas como escritora retos también para mantenerte como...? Sí, claramente. O sea, eso es lo que a mí peor me puede venir como autora es tener la sensación de que ya he hecho una novela porque llevo muy mal el aburrimiento. No, creo que no lo gestiono bien. No, es verdad que me gusta divertirme con cada novela, me gusta que me suponga un quebradero de cabeza, sufrirla, ¿no? Porque si la sufres es la buena dirección. Si la sufres es que la estás viviendo intensamente y que estás metida y que estás intentando dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, al final intento, no sé, hacer cosas diferentes que me motiven a mí y que escribir siga siendo un poco como empezó cuando era una niña, que siga siendo un juego, que siga siendo divertido. Genial. Y por último, ¿cómo gestionas tu público por todo el mundo que tienes y qué te dejan en especial los lectores mexicanos? Ya, bueno, yo tengo mucha suerte, la verdad, de tener las lectoras y los lectores que tengo. Me siento muy afortunada. Y en concreto aquí en México, la verdad es que me han tratado muy bien. Es un público súper acogedor, súper cálido, muy cálido. Y también muy amable. O sea, no sé, ha sido la experiencia que tuve en la firma. Fue muy bonita. Todos empatizaron mucho y entendieron las esperas, las colas, nadie se quejó, ¿no? Al final, la verdad que sales de ahí cargadísima de energía y con muchísimas ganas de escribir. Maravilloso. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. En 2009, una revista recién nacida, con portada de Marilyn Monroe, salió de la imprenta por primera vez. Han pasado 15 años de libros, entrevistas, encuentros, arte, cultura e historia. Esta es la única publicación de divulgación cultural en México que ha creado una red con las casas editoriales alrededor del mundo para ofrecer a nuestros lectores novedades literarias y entrevistas internacionales. Así que brindemos por muchos años de Lee Más, para que lectores, editores y escritores continuemos con este diálogo infinito. Durante estos 15 años, el equipo de Lee Más hemos descubierto nuestra verdadera vocación. Nunca se ha tratado de enseñar desde una posición de superioridad, sino de compartir lo que amamos, la chispa de autenticidad que encontramos en cada historia. Por eso, elegimos la compasión como tema para festejar nuestro aniversario, pues la bondad, transformada en identificación con los demás, nos ha guiado para no perder el rumbo y para hablar de los temas que valen la pena. En este número especial de aniversario, exploramos la compasión en la literatura, el arte y el cine de la mano de José Luis Trueba Lara, Aura Cruz Aburto, Mariana García Luna,
Erles Velasco, Gilberto Díaz y Mariana Aguilar. Además, entrevistamos al escritor Julio Rojas, que nos ofreció sus hipótesis acerca de cómo recuperar la humanidad que nos queda. Fernando Hernández Urías escribió acerca de una serie que nos encanta por su propuesta de cambiar al mundo a través de la bondad, Ted Lasso. Incluimos además un póster de nuestro querido Alejandro Magallanes por nuestro cumple y una portada doble con nuestra querida Marilyn y su fiel amigo Drew. No nos queda sino agradecer a nuestros colaboradores, a las personas que han formado parte de este equipo en cada etapa, a los directivos de Gandhi, por creer en nosotros, y a nuestros amados lectores, por supuesto que también. Sin todos ustedes, este proyecto no sería posible. Gracias por acompañarnos durante estos 15 años y consigan este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revista leemas.mx y bailemos el vals con la quinceañera. A continuación vamos a escuchar a Aura García Junco recordar a Goran Petrovich. Queridos míos, no lloren, recuerden. Adiós a Goran Petrovich. Una revelación tiene la forma de un detalle insignificante que en una especie de quiebre metafísico arroja por primera vez un sentido. Lo primero que se requiere es que miremos con detenimiento algo que podría pasar desapercibido en la vorágine de la cotidianidad. El arte en sus mejores momentos adquiere el estatus de revelación. El arte es a la vez una sorpresa para quien lo crea y una invitación a la maravilla para quien lo experimenta. El arte no es pasivo, se habita y te habita. Mucho de eso lo aprendí del escritor serbio Goran Petrovich, nacido el 1 de julio de 1961 en Kraljevo y fallecido el 26 de enero de 2024 en Belgrado. En 2003, Sexto Piso, una editorial nueva, recibió de Dubravka Šuščević, Buba, la propuesta de publicar Atlas descrito por el cielo, una novela que no había sido traducida más que al ruso. Era la primera vez que una traducción del serbio se editaba directamente en México, en vez de ser importada desde España. Dubravka, cuenta en una entrevista, descubrió el libro en uno de sus viajes a Yugoslavia y se enamoró de él. Comenzó a traducirlo por su cuenta y luego buscó al autor para contarle y a una editorial que lo quisiera. Esto es algo que sin duda haría uno de los personajes de Petrovich tan inclinados a enamorarse de los libros hasta querer habitarlos. Cuando leo lo que cuenta Dubravka sobre Atlas descrito por el cielo, me siento muy cerca. No porque yo haya hecho una espléndida traducción de este libro y presentado así al público mexicano a un autor desconocido hasta entonces, sino porque sentí que era un magneto que me impelía a hacer algo con él más allá de su lectura. Volviendo al tema de las revelaciones, ese libro fue una para mí. De inmediato estuve adentro. Me mudé a la sala de estar que habitaban los 8 personajes tiernamente enloquecidos que, en busca de pintar su techo de azul, lo quitaron por completo y dejaron que la pintura fuera el firmamento. Me paré a un lado de la silenciosa Tatiana, quien no hablaba nunca, pero cantaba de vez en vez en una lengua ignota para todos, que propiciaba que a los pensamientos les crecieran alas de plumas más pintorescas, como dijo el serbio. Supe, como decía un cuadro en el libro, que esa noche se verían todas las constelaciones a la vez debido a su canto. Sin saberlo, aspiré a la lectura total de la que habla Petrovich en otro de sus grandes libros, La mano de la buena fortuna. Quise mudarme a vivir a ese Atlas y me pregunté por qué. Encontré muchas respuestas: la estructura inusual del libro, capítulos breves narrados desde un nosotros, los 8 singulares habitantes de una casa sin techo, intercalados con cuadros que describen obras de arte putativas, relatos de sí mismos, el humor dulce, la ternura de unos botones de flores secas, las notas al pie de página que narran desde pequeñas tramas de los personajes hasta entradas de la enciclopedia serpentina, ese palimpsesto que guarda todos los libros de la Torre de Babel. El juego de estos personajes, viviendo en una casa con espejos que permiten ver futuro y pasado, verdad y mentira, tías que aparecen en ellos, venidos desde quién sabe qué exótico país. Todo es el licor de albaricoque. Todos esos rayos de luna que terminan por convertirse en pececillos lunares que solo refulgen durante la noche. El amor no correspondido que pone a suspirar al pequeño murciélago herrero. El brocado, las flores, el olor dulce. Esa poesía, esa exuberancia del lenguaje me fascinó. Fue como una hipnosis. Paré, leí el libro lentamente, no quise terminarlo. Lo recomendé como si se tratara de escrituras sagradas y en cierto sentido lo era para mí. Ese libro me hizo pensar que se puede apostar por la magia, huir del realismo sin perder lo más real, las emociones, que los objetos en un cuarto, los detalles, eran dignos de nuestra mirada siempre y cuando refractaran la suficiente luz, que la forma extravagante de un libro
no es más que una manera de invitar a quien lee a un juego de niños, el mejor juego de todos, y que siempre por encima de todo está la palabra. Tenía 25 años y descubrí en este libro muchas de las cosas que quería hacer con mi propia literatura. En cierto sentido, yo también lo traduje. Goran Petrovich es un escritor de la singularidad. Su prosa aspira al detalle casi de manera neurótica. Este preciosismo se ve primero que nada en el lenguaje, cada frase bellamente labrada, cada metáfora con un brillo de cristal, sin sentirse con ello excesivo o rebuscado. Su obsesión con el detalle también abarca las descripciones. Lo dijo en su última visita a México en septiembre del año pasado. Hemos, como sociedad, perdido la capacidad de apreciar el detalle y la literatura corrige eso. Si la vida es una carrera de 100 metros, si la vida transcurre en un parpadeo de la salida a la meta, la literatura debe ser la cámara lenta que nos muestra los músculos de la corredora, su rostro de sorpresa, la expresión de la que quedó en segundo lugar. Así sus libros invitan a vivir la sensorialidad al lado de los personajes entrañables. La mano de la buena fortuna va incluso más allá, con su idea de la lectura total. Los personajes entran literalmente en lo que leen y se encuentran con otros lectores y lectoras que están leyendo el mismo texto al mismo tiempo. Pueden, al estar en este viaje, ver otros aspectos en el espacio del libro, e incluso más. Adam Lozavich, el joven corrector de estilo que arranca la novela, encuentra ahí la atención a la naturaleza que no tiene en su vida cotidiana. Encuentra también el amor de una joven, Yelena, en los jardines de un libro. Al poner a los personajes en la posición de habitantes en un libro dentro de un libro, te invita a que hagas lo mismo y a que mires de nuevo la manera en que el mundo al interior del papel se desenvuelve ante tus ojos. Invita a la revelación cotidiana, pero también a la observación lenta del arte. En el Zócalo en 2016, Petrovich dijo también que la literatura es el borde de la gran alfombra que es la humanidad y que ese borde, aunque ínfimo, evita que se deshilache. No sé si estoy de acuerdo con esto último, el mundo se está deshilachando sin control, pero de lo que más habla es de una apuesta total a los libros como un elemento imprescindible y único de la existencia. Petrovich no escribía para dar mensajes ni para convencer de nada más allá de la belleza y el amor. Sus libros son multiformes y polifónicos. En ellos desfilan los siglos y las culturas más distantes y a menudo brincan de un lado a otro. Es una lástima que su proyecto en curso de 10 libros que llevaba 23 años preparando se haya visto truncado por su muerte, pero como él mismo dice en su atlas, queridos míos, no lloren, recuerden. Y sus lectores y lectoras lo recordaremos con cariño, bebiendo licor de albaricoque bajo un techo pintado de cielo. La silenciosa Tatiana ya le canta en otro lugar. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos Musicales, la literatura rusa en la música. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Hay muchas historias clásicas de la literatura que han cruzado de un arte al otro para convertirse en música. De eso hablaremos el día de hoy. Abriendo con Sympathy for the Devil, un clásico de los Rolling Stones que le da voz al diablo que le ofrece un trato a Margarita en El Maestro y Margarita, la obra maestra de Bulgakov. Además, en una entrevista, Mick Jagger confesó que también tiene un poco de inspiración en Baudelaire. Pero como acabamos de escuchar, los Stones no fueron los únicos que tomaron de inspiración El Maestro y Margarita. Un ejemplo más claro está en Love and Destroy de Franz Ferdinand, donde el músico toma de musa a la misma Margarita, una representación de la pasión de Bulgakov, quien en la historia hace un pacto para obtener conocimiento y libertad. La banda finlandesa Nightwish también tomó de inspiración un libro ruso para su canción White Knight Fantasy. En esta ocasión, Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, capturando la atmósfera romántica y melancólica de la novela y abordando temas como la soledad, la búsqueda del amor y la añoranza de la conexión humana, evocando imágenes del autor en el momento en el que los personajes se encuentran para vivir en la ciudad una fantasía. Light of my life.
un libro que fue constante inspiración en su disco Born to Die del 2012, donde tiene una canción con el mismo nombre que la obra. Además, hace una cita al inicio de la novela en Off the Races, que en traducción vendría diciendo Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, donde Nabokov hace referencia al pecado del personaje principal al enamorarse de Lolita. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la literatura rusa ha inspirado a diversos artistas en el mundo musical. ¿Y tú? ¿Conoces otras canciones? Y ahora, la entrevista con Mercedes Alvarado. Mercedes Alvarado es autora de Nombres Propios, que fue publicado en Elefanta a finales del año pasado, Días de Luz Larga del 2020 y Apuntes de algún tiempo en Verso Destierro de 2013. En el 2017 escribió y produjo Y hasta la muerte amar, proyecto de poesía con ilustración y música. Ha producido 3 cortometrajes y parte de su trabajo se ha publicado en México, Estados Unidos, España, Portugal, Noruega, Colombia y Perú. Algunos de sus poemas han formado parte de espectáculos escénicos en Noruega, Suecia, Indonesia y México. Imparte talleres y cursos sobre poesía mexicana, escrita por mujeres y talleres de creación literaria. Coordina el ciclo de lecturas públicas Lo que dicen las poetas en el Museo del Telégrafo y forma parte del consejo asesor del Encuentro de Poetas Jóvenes de Morelia. Su más reciente poemario es Nombres Propios. Fue reconocido como Libro del Año en el 2023 en la categoría de no ficción de las distinciones de la industria editorial mexicana. A continuación vamos a escuchar la plática que Mercedes Alvarado sostuvo con José Luis Trueba Lara. Espero que sea de su agrado. Yole, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bueno, no, ¿cómo entardeciste? Cuéntanos todos los chismes, vamos a entrarle. ¿Cómo estás, José Luis? Pues bien contento acá de platicar contigo de este libro nuevo. Me parece sensacional. Oye, te voy a hacer una pregunta muy rara, pero hay que empezar por algún lado. Venga. A mí nunca me ha pasado, pero a lo mejor a ti sí. ¿Cómo es que una persona amanece un día, así te estiras en la cama, sabroso, y de repente, ¡toing!, te cae la idea de amanecer con unas ganas, pero incontenibles, de volverme poeta? ¿Cómo se decide eso? O sea, no sé si me explico. Yo me levanto con ganas de seguir durmiendo, de tomarme un café, pero con ganas de ser poeta o dramaturgo o jugador de ping pong. No, pero poeta, ¿cómo es que alguien decide eso? Bueno, yo también me levanto con ganas de tomarme un café. O sea, a veces tengo ganas de otras cosas y a veces no tengo ganas de cosas, pero lo del café, eso todos los días. Perfecto. No sé, o sea, yo no creo que haya habido un día en el que yo dije, siento un ímpetu de ser poeta así de la noche a la mañana. No, creo que más bien es una consecuencia. Lo que pasa es que en casa había muchos libros, siempre hubo muchos libros. Yo tuve abuelos muy lectores, que además hacían como un trabajo de curaduría padrísimo, porque el abuelo se leía los libros antes de dárnoslos. Y así él ya sabía de qué iba y los platicaba contigo. Y entonces, ese ser lectora durante muchos años, sí, maravilloso. Mi abuelo era un gran lector y promotor de la lectura. Y ese leer durante muchos años, eventualmente tuvo como consecuencia el decir, pues yo también quiero hacer historias, ¿no? Y luego el día que descubrí la poesía, dije, yo no sabía que las palabras se pueden usar así, a ver cómo. Y creo que fue un poco por experimentación hasta que llegó un punto en el que ya estaba claro que era eso lo que quería hacer, que no era nada más un hobby. A ver, aquí vamos para atrás, te me estás escapando y no lo voy a permitir. A ver, vienes de una familia lectora, un abuelo que es un gran promotor de la lectura. ¿Qué leías? ¿Qué te atrapaba? ¿Qué te daba tu abuelo? Que parece que tenía buen tino, por lo menos se esforzaba por tenerlo. Pues mira, yo me acuerdo mucho de haber leído de niña Manolito Gafotas, que era un niño pues poco agraciado físicamente y con unos grandes lentes, que tenía muchas aventuras. Me acuerdo de Marco Polo, de La Perla Roja de Emilio Salgari, y luego ya llegamos al Quijote, ¿no? Cuando en algún momento en la escuela dijeron el Quijote y nos dieron, ya sabes, la versión resumida, y el abuelo dijo, no, a ver, o sea, esto sí como que hay que leerlo completo, y entonces me mandó su Quijote. Pero yo creo que esos son como los grandes libros de mi infancia, que tienen que ver con viajes y con cosas fuera de lo normal.
Y esta lectura, poco a poco empiezas a escribir, y empezaste a escribir así, buscando o imitando. Muchos queríamos escribir como Borges. Yo me escribí unos cuentos borgianos que, de no ser porque eran igualitos a los de él, eran muy buenos. Sí, a mí lo que me gustaba era contar historias, pero luego te digo que llegó la poesía a mi vida, y además a mí el primer poema que me dio el abuelo, o el primer poema de mi vida en realidad, no era nada contemporáneo, era una cosa, era el Marqués de Santillana con las Cerradillas, ¿no? Es una cosa del siglo de oro español, no sé qué. Pero a mí me gustaba mucho que el poema iba contando una historia y que además sonaba, ¿no? Que tenía esta cosa de la música. Entonces yo creo que ahí fue donde dije, a mí como que esto me gusta, como que suena bien. ¿Y cómo te formas ya como poeta? Pues leyendo, José Luis, porque yo no estudié literatura, yo estudié comunicación. Luego, bueno, pues he ido a muchos talleres con grandes poetas, pero en realidad fue leyendo y leyendo y leyendo y por puro necia, ¿eh? O sea, por necia, por decir, yo quiero más y quiero más y quiero más. ¿Y en esos talleres con quién estuviste? Ese siempre es un gran chisme. Pues mira, he tomado taller con María Baranda, con Kira Galván, con Ricardo Yáñez, con Juan Carlos Mestre, con Carmen Boullosa. Yo la verdad es que donde veo un escritor o escritora que me gusta, digo, yo quiero aprender, ¿no? A ver, díganme, a ver qué puedo aprender aquí. Sí, yo creo que soy muy teta en ese sentido, ¿eh? A mí siempre me gusta estar como escuchando a ver qué se me pega, qué aprendo, qué cosas nuevas hay, ¿no? Ajá, ¿y qué aprendiste con ellos, por ejemplo? Cuéntame una de esas. Híjole, muchas cosas. Pues mira, con Mestre la poesía de la imaginación y esos universos que no es la línea de lo que yo escribo, yo soy más bien como de una línea muy aterrizada en lo realista, pero me gustan mucho las figuras que hace y cómo de pronto una libélula es una mariposa y hay un teléfono para llamar a la eternidad y de pronto el sastre de las bicicletas y de pronto, ¿no? Como bailando, eso me encanta. ¿Y con Carmen? Ay, con Carmen estuve una semana en un taller y yo creo que una cosa que dice Carmen, que a mí se me quedó muy grabada, es esto de la exactitud de las palabras, que la palabra tiene que ser muy fiel a lo que hay detrás, ¿no? Que me parece también un gran aprendizaje. Y no, la consistencia es crucial. Sin consistencia no hay poesía y no hay literatura, hay frases de superación personal, digo, para decirlo a las claras, o sea, son otra cosa. Ahora entremos en nombres propios. Nombres propios, tú me dirás si estoy de acuerdo, creo que es un poemario que busca darle voz a los que apenas la tienen, a todas estas personas que padecen el luto que no puede terminar, el duelo que no se acaba, o que viven con una tumba que nomás es hoyo, para decirlo feíto, pero claro. ¿Cómo tienes el impulso para terminar esto? Que es un tema escalofriante. Es un tema terrible. Yo creo que nadie querría escribir estas cosas, ¿no? Ideal sería que no tuviéramos razones para escribir esta realidad, sin embargo, pues esa es la realidad. Y sí, es un libro en el que yo estoy hablando de esos duelos que, como bien dices, son inconclusos, porque tú no puedes cerrar un duelo si no tienes un cuerpo o si no tienes al menos la certeza de la muerte, ¿no? Porque una cosa es que una se imagine que después de muchísimos años de estar desaparecidos, muy probablemente ya no están vivos, y otra cosa es que lo sepas y que tengas un cuerpo para enterrar. Y de alguna manera, ¿sabes qué pasa también? Que esos duelos se van haciendo un poco duelos cancelados, por decirlo de alguna forma. Es decir, estamos como en esta inercia de busquemos, y tenemos que entrarle al activismo y tenemos que entrarle a la búsqueda y tenemos que entrarle a muchas cosas, y eso hace que no tengas tanto derecho al duelo. Me parece que el tema de los desaparecidos lo que hace en la faceta más humana, que al final es de lo que a mí me interesaba hablar en este libro, es eso, que te niegan el derecho al duelo, porque no tienes tiempo para sentarte a llorar, porque estás saliendo a buscar, porque estás yendo al MP, a la fiscalía, al no sé qué, a la marcha, y además creo que también hay hasta un poco de culpa, ¿sabes? ¿Cómo me voy a sentar a llorar si lo urgente ahora es hacer algo, aunque tampoco sepas exactamente qué hay que hacer? Claro, y aparte con una mirada que se te va curtiendo de tantas veces que vas al CEMEFO, y vamos, no es una. En ese sentido, la poesía en nombres propios es una manera de dar la voz o de denunciar. Perdón que haga una pregunta tan rara,
Pero son dos cosas absolutamente distintas. Pero yo creo que las dos. Por un lado es el decir, aquí estamos quienes nos quedamos en estos duelos suspendidos y sí existimos, ¿no? Porque se habla un montón de los desaparecidos, las desaparecidas, las víctimas de feminicidio, pero hay un montón de víctimas que no son necesariamente en la narrativa oficial, en los periódicos, no son las protagonistas de la historia, aunque son las que están sosteniéndose, ¿no? Unas a otras. Y creo que también es una manera de invitar a que haya esa reflexión, ¿no? Es decir, ya sabemos todas y todos qué es lo que está pasando. No hay ningún secreto que en México tenemos una situación gravísima, eso todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa con nuestra humanidad? ¿Qué pasa en el día a día, no? O sea, porque creo que se habla mucho del fenómeno social, que está muy bien, que es muy necesario, desde luego, pero quizá no estamos hablando lo suficiente de qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos frente a ese dolor. Sí, lo tenemos claro en términos cuantitativos. En cualitativos, no. Y no solo no lo tenemos en términos cualitativos, sino que esos términos cualitativos dan terror. O sea, perdón que lo diga, decir hay 118,000 desaparecidos, el número es tan grande que los vuelve nada, los pulveriza. Pero no dejan de ser personas. Claro, pero yo soy la mamá de fulano o de fulana que tiene 6 años desaparecido. Eso es cuerpo, eso es cara, eso es carne. Es día a día. Propios. Sí, de eso va el libro. Es día a día, es lo que tienes que hacer en tu vida para sentir menos angustia, para lidiar con el miedo, para seguir haciendo vida incluso, ¿no? Ahora, tú dices, hay 118,000 desaparecidos. Esa es una cifra oficial, ¿no? Que ya sabemos que las colectivas dicen que son 2 o 3 veces más. Ahora piensa, de esos 118,000, ¿cuántas personas están viviendo un duelo? Mira, si lo multiplicamos estilo INEGI, y estoy hablando en serio, multiplicas por 5. Es el número promedio de integrantes de una familia. Y súmale los amigos. Claro, o sea, eso es por la vía chaparrita, la cifra baja. Es decir, estás hablando de 1 millón de sufrientes por la cifra baja y con cifra oficial en el país es casi el 1% de la población. Yo creo que es mucho más, José Luis. Yo creo que de alguna manera ya todas y todos estamos atravesados por esto, porque incluso si no tienes un desaparecido en casa o en tu primer círculo, sí que tienes miedo de salir a la calle, sí que tienes tensiones, sí que te da angustia que tus hijas anden afuera en la noche, sí que como mujer empiezas a sentir como este miedo de la ciudad y de lo que significa moverse sola, ¿no? Claro. Entonces ya creo que no es un tema que sea ajeno para ninguno de nosotros en realidad. Es una ciudad donde yo te saludo, no me conoces y sí te doy miedo. Digo, no, y conste que no soy muy amenazante, bueno, tengo esa impresión, pero sí te roban todo eso. ¿Cómo le haces para aguantar? Y lo digo muy, muy en serio. Todos los poemas, ¿cómo le haces para aguantar 70 y tantas páginas de poesía metida en ese horror? Yo con uno tenía y decía, ha sido un gusto, adiós, pero aguantar, digo, por supuesto las 70 páginas es una mentira, son más y hay algunas ilustraciones, en fin, pero ¿cómo le haces para crear un poemario? ¿Cómo terminas? Lo que pasa es que es un poemario que se fue formando a lo largo de muchos, muchos años. Yo te diría que es una década en realidad, ¿no? El primer poema que yo escribí de este libro lo escribí en 2012. Y entonces yo no pensaba desde luego en ese momento que eso iba a ser un libro. Más bien es que el tema me ocupa de manera directa porque viene de una experiencia personal, ¿no? Desde la primera persona. Y entonces se fueron acumulando los textos a lo largo de los años hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, me parece que esto hay que darle salida porque es importante también decirlo. Y también es que hay que apagar la cabeza, ¿no? Yo te diría que el proceso del último año en el que ya estaba yo trabajando de manera consciente en el libro, pensando en eso, en que iba a ser un libro, sí fue muy pesado, fue emocionalmente muy desgastante. Hombre. Y entonces hay que apagar el cerebro. Yo llegó un punto en el que dije, ya no voy a ver noticias que tengan que ver con estos temas, ya no voy a leer nada, ¿no? Me voy a pasar 3 días sin meterle nada de información a mi cerebro, porque si no lo separas, pues efectivamente es demasiado abrumador, no puedes. Uy, sí suena bien. Ahora pasemos a otra parte del libro, perdón, hablemos de otra parte que a mí me encantó. He de contarles a ustedes que están del otro lado del vídeo
que el libro tiene unas acuarelas bellísimas, pero hacen una cosa sensacional. Las toman como con un macro zoom y ves toda la textura del papel. Estos como chipotitos que se ven aquí, que parece piel de puerquito, es la textura del papel. Bien, y aquí están las gotitas dejadas caer del pincel. Esto, aunque ustedes no lo crean, debe ser una marinolita así, en la vida real muy chico, por cómo se ve la textura, debe ser mucho menor. Bien listo. ¿Cómo trabajaste con el Bronson? El diseño editorial es de Jorge Bronson, efectivamente, que me gusta mucho su trabajo. Ya habíamos trabajado juntos en el libro anterior, en Días de Luz Larga, que también hizo unas ilustraciones mucho más concretas, ¿no? En otra línea, digamos, son libros muy distintos. Y fíjate que ahí lo platicamos con Emiliano Becerril, también, que es el editor de Elefanta, y pensábamos que nos gustaría un libro otra vez que tuviera este elemento visual, porque me parece que complementa el discurso y hace otro discurso, ¿no? Tienes como la parte visual y la parte de la palabra que genera ahí otra cosa. Pero también decíamos, es que no puede ser algo concreto, o sea, ¿qué cosa concreta hay para esto? Porque es un libro rudo en términos emocionales, son temas bien complicados. Y entonces ahí Jorge tuvo esta maravillosa idea de usar estas manchas de tinta y estas acuarelas, que a mí me parece que está muy bien, porque es así, no es todo el tiempo negrura, no es blanco y negro, tampoco es una degradación limpia, ¿no? Me parece que esas ilustraciones, o sea, esa parte gráfica del libro también le da esta sensación que es real, de saber que navegamos un poco en ese sentimiento, ¿no? Y habrá partes que son más claras, partes que son más oscuras y todos sus puntos intermedios sin que tenga formas definidas. Entonces, a mí me gustó mucho cómo quedó. A mí me parece buenísimo porque, digo, lo que voy a decir es una obviedad, pero quiero que quede claro. Ilustrar un poema es complicadísimo y trabajar con un poema que está dedicado a un duelo que no se cierra, pues está peor. Es mucho, mucho más difícil, es más cuesta arriba. Y entonces lo que hizo Bronson es precioso, porque son algunas de una tristeza de perro amarillo. Compren el libro, si lo compran van a ver esta maravilla, o sea, pero está preciosa. La antepenúltima la ven y es entre el horror y la tristeza. Las dos cosas juntas ahí metidas. Tú fuiste escogiendo la parte de la ilustración, ¿trabajabas hombro con él o le soltaste la rienda? No, a mí me gusta ya habíamos trabajado juntos en el libro anterior, entonces ya le tengo como muchísima confianza al trabajo de Bronson porque me gusta y porque la vez pasada salió muy bien también. Y entonces yo creo que él ahí más bien se metió un clavado, ¿no? Y ya con todas estas conversaciones que habíamos tenido, y cuando a mí me lo mandaron, yo dije, sí, me encanta, perfecto, sí, totalmente, es por ahí. Amigos, les recuerdo que tenemos mucho contenido para ustedes que los espera en mascultura.mx, revistalemas.mx, donde ya pueden ver además la revista de nuestra quinceañera. Son 15 años, comenzamos en el 2009 y estamos muy agradecidos por el tiempo que hemos compartido con ustedes y esperamos que sea de su agrado la portada doble. Es una portada que se completa al abrirla, ya verán, y pueden entrar en revistalemas.mx para ver la revista digital y ya la pueden encontrar en todas las librerías a nivel nacional. También pueden entrar en gandhi.com.mx y comprarla, que les llegue a su casa con sus libros. Y les tenemos una sorpresa, pero se las voy a contar la próxima semana. Estamos muy contentos, estamos de celebración y bueno, pues ya verán, mejor ya no les digo nada y los que quieran estar muy presentes, sigan nuestras redes en @revistalemas, donde les haremos el comunicado y también se los vendré a contar por aquí. Les mando un abrazo muy grande.